la idea de un nuevo comunicador, que es el que se requiere en la comunicación para el cambio social, en la comunicación para el desarrollo, en las organizaciones que trabajan en desarrollo, que necesitan este tipo de perfil, ¿no? Tiene que tener el nuevo comunicador equilibrio entre la teoría y la práctica, tiene que tener la experiencia y también la teoría. Experiencia directa en proyectos de desarrollo es fundamental, como si no podría trabajar. Conocimiento de las técnicas de comunicación también, pero el pensamiento estratégico de largo plazo es importante. La comprensión de que la tecnología es solamente una herramienta, ¿verdad? Las TIC son herramientas, igual que un lápiz, igual que un martillo, ¿no? Entonces tiene que haber flexibilidad en el uso alternativo de los medios. Tiene que asumir un rol de servicio, facilitador de procesos, más que un rol creador, que lo asumimos los periodistas o los cineastas o los radialistas, ¿no? Trabajar inmerso en lo que es identidad cultural y social y promover el diálogo y el debate. Hay millones de experiencias interesantes en el mundo, muchísimas. Hay estudios de caso que la FAO, las Naciones Unidas en general ha hecho, pero muchas otras instituciones, ONGs, una gran riqueza de experiencias y lecciones. Algunos comunicadores hemos aprendido de ellas, muchas otras permanecen escondidas porque la investigación a veces es superficial, busca solamente lo vistoso, lo exitoso, ¿no? En inglés se habla siempre de mejores prácticas, ¿no? Es decir, tiene que ser lo mejor, como si uno no pudiera aprender de lo peor también, de lo que fracasó, ¿verdad? Entonces, muchas veces son los mismos estudios de casos repiten, los mismos ejemplos emblemáticos. Ahí hay una tarea muy importante de las universidades de revelar, sistematizar experiencias, formar nuevos comunicadores, facilitar la constitución de redes. Creo que CIESPAL tiene también intención de jugar ese papel. Y eso es lo que quería más o menos decirles. Estos son los links de la iniciativa de comunicación, que es una fuente importante para ampliar este horizonte y este debate sobre la comunicación para el cambio social, y les agradezco por la paciencia. Gracias. ¿Cómo les pareció? Muchas gracias, Julito, por compartir. Sí, señor. ¿Qué impresión tienen del comunicador para el desarrollo? No, que esto está igual que crónica de reportaje. No pensaba que era el mismo periodista y comunicador social, pero ya se ve que es dos cosas distintas, como, sí. Sí, muy bien. ¿Quién aporta algo más? Profe, pues que es muy cierto lo que este señor dice, porque digamos que lo tenemos como muy olvidado. Entonces, como que solo los que estudian comunicación social tal vez como que siempre se quieren dedicar como a todos los medios, habiendo como otros campos donde pueden trabajar pues lo del cambio social y todo lo que él decía, pero entonces es como que no le dan como la misma importancia pues al otro campo. Correcto. Y ya. ¿Y ya? ¿Quién más quiere manifestar algo dentro de las características que tiene de investigación, de profundización? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hoy estamos como con pereza de viernes, ¿no? Pues, profe, yo digo que, digamos, como lo que decía Julio, digamos, uno pensaba que no, o sea, que no era como tan fuerte, digamos, pero, o sea, ya viendo bien, o sea, me parece, digamos, como que, la verdad me gustó, la verdad me parece como una profesión, digamos, la cual me gustaría mucho desarrollar, porque pues me gusta, digamos, promover el diálogo y, digamos, el debate, como pues lo hacen los comunicadores para el desarrollo. Entonces, sí, o sea, la verdad no sabía, digamos, muy bien lo que era un comunicador para el desarrollo, pero digamos ahora con ese video, pues ya, digamos ahora lo sé y pues la verdad sí me gusta mucho, digamos, lo que hacen y pues creo que pueden llegar a hacer muchos cambios sociales. Y pues sí, me gusta mucho, profe.
El factor diferencial es justamente la investigación, ¿no? Porque fíjense que, entre otras cosas, él dice que está en la CIESPAL. ¿Y alguien sabe qué es la CIESPAL? No, ¿no? Bueno, No, la no. CIESPAL es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Fue creada por la UNESCO, porque la UNESCO es el capítulo de Naciones Unidas que se dedica al tema de la comunicación. Entonces, la CIESPAL lo que hace permanentemente es convertirse en un centro de pensamiento y de reflexión y de investigación en temas de comunicación en América Latina. Y hace permanentemente capacitación a periodistas y a profesionales para que fundamenten el tema de la investigación en las regiones. Entonces es muy importante porque es como el ente que nos va a permitir a todos hacer investigación periodística y adicionalmente que nos ayuden pues como a perfeccionar esta actividad. Entonces es muy importante el tema de la CIESPAL como respaldo a los procesos investigativos en América Latina a nivel de comunicación. Entonces, muy bien. Bueno, entonces seguimos entonces acá con nuestra teoría y vamos a compartir esta pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Sí, Entonces, ya sabemos lo que somos los comunicadores, ya sabemos lo que tenemos de respaldo para gestionar, porque al fin y al cabo, pues hay toda una normatividad, tenemos unos derechos constitucionales, unas normas, sabemos qué hacer, qué no hacer, que tenemos una serie de libertades, listo. Pero entonces, ahora, ¿qué es desarrollo? ¿Alguien me puede contar qué es desarrollo? Proceso de mejoramiento de las cosas, de procesos, pues sí. Exactamente. Entonces, a nivel etimológico, si traemos a cuento, y acá presente a este día, ¿cuál es la definición etimológica que nos presenta la RAE en el diccionario? Dice que el desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Dice, por lo tanto, es un verbo y se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar, aumentar algunas características de algo físico concreto o de algo intelectual o abstracto. Como quien dice, si yo tengo un proyecto, desarrollarlo es agrandarlo. Desde que lo defino hasta que le voy dando una serie de herramientas y matices y empiezo con él a crear todo un proyecto y entonces uno dice, no, es que yo tengo un proyecto productivo. ¿Y cuál es el proyecto productivo? No, es que estoy cultivando fresa, pero fresón de una dimensión muy grande y entonces empieza uno a hacer investigación y entonces el clima y las plagas y cuál es la mejor manera de sembrar la planta de la fresa y porque tengo que utilizar plástico para mantener la fresa lejos de la tierra y bueno, cosas así. Y empiezo a desarrollar el producto hasta que ya llego no solamente a cultivar la fresa de fresón en la condición en la que a mí me ha llamado la atención, sino que llego a establecer todas las etapas posteriores a la comercialización, al mercadeo, al agrandar la red, bla, 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 como proyecto productivo y empiezo a hacer crecer. Eso es el desarrollo. Desde el punto de vista de la etimología de la palabra, implica evolucionar. La palabra desarrollo desde la economía tiene una visión diferente. Dice, es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio, crecimiento relacionado con una situación de individuo o objeto determinado. Por eso es que aquí se habla de comunicación para el cambio social. Es decir, para que con la gestión del comunicador, que es bien particular, se logre
como resultado un cambio social. Dice, al hablar de desarrollo podemos referirnos a diferentes aspectos, al desarrollo humano, al desarrollo económico o al desarrollo sostenible, por lo que se analizan, por ejemplo, cada uno de los aspectos para saber de qué se trata. Entonces, muy bien. Entonces, ya desde la economía implica referirse o a quien produce o a quien está detrás de todo el andamiaje y la estructura económica, que si es sostenible, es decir, que si por sí misma va a alcanzar todos los niveles para seguir creciendo, o sea, para seguir en etapas de desarrollo. Muy bien, desde el ser, ¿qué implicaría estar desarrollado desde el ser? Al hablar de desarrollo humano se define como progreso o mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos sociales, económicos, políticos, que al unirse se supone viene de por sí una evolución social. Nosotros tenemos como modelo pedagógico de la universidad un esquema constructivista. Y ese esquema constructivista está basado en las teorías de tres autores en particular. Una, Piaget. La otra es Ausubel, que es otro educador, filósofo, y Vygotsky. Entre ellos determinan que el modelo constructivista implica que el estudiante llega a Universitaria de Colombia con un bagaje, con una cantidad de conocimientos, con una cantidad de experiencias, como quien dice, no solamente ha acumulado conocimiento durante todo el desarrollo de su bachillerato, o sea, de su educación media, sino que muchos han tenido la oportunidad de trabajar y con base en su paso por las distintas empresas de las que vienen, obviamente van con un perfil un poquito más grande, que no es necesariamente la persona que nunca en la vida ha recibido nada de formación, nada de educación, nada de conocimiento. De hecho, muchos saben muchas actividades, muchos saben de muchas tareas y de muchas cosas que uno va aprendiendo, digamos, con la vida. Por lo tanto, cuando el estudiante llega a la universidad, llega con una cantidad de aspectos fortalecidos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pensamiento, desde el punto de vista de los afectos, de las emociones, del conocimiento, en fin. Determina la teoría que hay como 8 aspectos que están ligados al individuo. Entonces, todo esto apunta a que la persona, a medida que va teniendo conocimiento en unas determinadas disciplinas, de la misma manera, esta persona tiene una evolución con su paso por la universidad. Así se habla del desarrollo del ser. Es decir, con todo lo que viene, con todo lo que el universo le proporciona, el universo y sus experiencias le proporciona, el hecho de integrarse dentro de procesos de orden social lo hace crecer. Entonces, nosotros estimamos que debe haber calidad de vida para que cuando el individuo salga de la universidad ya esté fortalecido, conozca de una disciplina, haya adquirido una determinada experiencia y con eso lo contratan en una empresa para hacer algo diferente a lo que venía haciendo como cuando era estudiante y hay una evolución social en sí mismo. Entonces, cuando se habla del desarrollo del ser, es más o menos esa misma condición. Dice, dispone de que las personas vean cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, cuando yo ya tengo una infraestructura intelectual, un recorrido, un bagaje, me contratan y yo puedo mantenerme, yo puedo pagar mi comida, puedo pagar mi vivienda, puedo pagar mi salud, puedo pagar una serie de situaciones. Entonces, el desarrollo del ser implica tener crecimiento en todas las áreas específicas que pueda tener un individuo y que a eso se le llame desarrollo del ser. Dice, luego las complementarias y todo dentro de un ambiente de respeto hacia los derechos humanos.
siendo estos dos elementos, desarrollo humano y derechos humanos, dos términos que van de la mano. Como quien dice, yo tengo derecho a desarrollarme, pero no a costillas de pasarle al otro el pie por la cabeza para poder crecer y para poder tener un cambio de vida, un cambio social y una condición, digamos, nueva a nivel de lo social del individuo. ¿Entendí esa parte desde ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ok. Dice también que uno de los principales objetivos del desarrollo humano es poder brindarle a la persona la oportunidad de escoger el proyecto de vida que más le convenga para su existencia. Ustedes eligieron ser comunicadores sociales, no en ser odontólogos. Cada persona debe elegir cómo va a vivir, qué quiere vivir, qué trabajo va a realizar, cómo va a lograr llegar hasta donde se pone una meta. Tiene la posibilidad de construir una familia, de tener hijos, de tener nietos, de multiplicar el número de personas, de crecer intelectualmente entre todos, de ponerse metas de carácter familiar, de carácter religión, porque la religión de todas formas pues toca a las personas y al tocarlas pues se convierte en un aspecto fundamental de la persona. Dicen que todas las personas, digamos, tienen una parte de trabajo, una parte de realización personal, una parte espiritual y una parte de como de conocimiento y de fortalecimiento. Dice que los 4 niveles siempre deben estar equilibrados. Es decir, yo no debo trabajar más del tiempo que yo le dedico a mi ser para alcanzar un objetivo X. El simple hecho, por ejemplo, de de hacer yoga, ¿sí? Entonces yo paso a una dimensión distinta. Bueno, muy bien. ¿Qué más dice este concepto de desarrollo económico? Pues ahí vamos a tocar un tema de país y por qué pasó por aquí. Porque para ser comunicadores sociales, para el desarrollo o para el cambio social, pues nos toca tocar los temas económicos y los temas de país. ¿Por qué los temas de país? Porque son los de nuestro contexto. De esa manera entramos a gestionar información que sea benéfica para las personas que están trabajando para que haya un verdadero desarrollo en los países donde vivimos y a los que pertenecemos. Entonces dice, queda definido como la capacidad que tiene un país o una nación para generar riqueza, con la finalidad de brindar bienestar tanto económico como social en los habitantes. Un país con desarrollo económico es un país próspero en donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran al alcance de todos los grupos sociales que conforman la población. Y ahí es donde les digo, realmente Colombia es un país en vía de desarrollo siquiera o un país desarrollado como determinó Trump el otro día que éramos nosotros, nos metió dentro de una clasificación que no tenemos. Entonces, importante identificar qué es el desarrollo económico de un país y qué dimensión tiene. Una sociedad que cuenta con un buen desarrollo económico presenta características de integración económica y social y además de tener un reducido número de personas viviendo en la marginalidad. Y ahí nos vamos dando cuenta, ¿somos país desarrollado o nosotros tenemos todavía mucho esquema donde la gente vive en situación marginal? Entonces encontramos todos los días en los noticieros que la gente no tiene dónde vivir, que de pronto se pone por allá debajo de un puente, al lado de lo que le está ocurriendo a los venezolanos en nuestro país. Y muchos colombianos también están en una condición complicada. Al lado de un terminal de buses, debajo de un puente. Todas estas situaciones hacen que nosotros pensemos en que somos marginales, es decir, nosotros no somos un país desarrollado, ni de fundas. Desafortunadamente no lo somos. Todavía hay mucha pobreza a nivel de condiciones que se garantizan constitucionalmente. El derecho a tener una vivienda digna. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, el piso de la vivienda en tierra. No es una placa de cemento, no es un piso firme,
que tiene un laminado encima, no, simplemente viven con la cama sobre una superficie que es de tierra. Y pues ni hablar cuando uno se levanta en esa condición, pues gravísimo, gravísimo por las enfermedades, por el frío, por la humedad, por tantas cosas. Pero ¿cuánta población de Colombia no vive en esa condición? Entonces, importante analizar. A nivel de economía, ¿qué es economía? Es un concepto antiguo y tiene un origen etimológico en el oikos y en el nomos. El oikos, que es la casa, y en el nomos, que es la regla, lo cual significa gobierno de la casa o administración doméstica. La economía es una ciencia social que estudia las leyes de producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios que el hombre necesita o desea. Las necesidades del hombre en casi todos los campos son superiores a los medios de que dispone para satisfacerlas, de ahí se deriva la actividad económica. Entonces, a nivel de economía, ya sabemos que la palabreja tiene dos orígenes griegos, que es el oikos y que es el nomos. ¿Bien hasta ahí? ¿Aló? No, sí, pero no, pensando eso porque Trump metió que era Colombia en desarrollo. Allá ellos decidieron, acá le han metido mentiras, diciendo que acá estamos ya bien. No, él decidió. ¿Y por qué decidió? En este momento, no me acuerdo específicamente, pero a él le convenía que nosotros fuéramos un país ya desarrollado porque entonces de esa manera él podía disminuir la cantidad de aportes que Estados Unidos le entregaba a Colombia. Porque dentro de la normatividad de Estados Unidos solamente le entrega plata a países que estén en desarrollo o en condiciones de vergüenza. Entonces, para no darle más plata de la que normalmente nos ha dado, que eso, entre otras cosas, es parte, digamos, de la teoría de la dependencia. Yo les decía que nosotros vemos acá una teoría que se llama la teoría de la dependencia. De hecho, todo el mundo siempre mira hacia los Estados Unidos. Todo el mundo sueña con ir a tener una cita con Mickey Mouse. Si uno piensa a nivel de viaje, pues la mayoría piensa en irse para Estados Unidos, nunca para otras latitudes. Y pues digamos que ese mercado aspiracional está en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y viene una cosita que se llama el nuevo orden mundial. Y ahí la puerca tuerce el rabo. Vamos a ver qué es el nuevo orden mundial. Dice, desde sus inicios, las teorías relacionadas con el desarrollo se interesaron por los procesos de enriquecimiento material, es decir, por el incremento del volumen de la producción de bienes y servicios. Estas teorías economicistas entendían que el medio para alcanzar el desarrollo era la acumulación de capital físico. Se defendía que un aumento del Producto Interior Bruto per cápita reduciría la pobreza e incrementaría el bienestar de la población. Entonces empiezan a definir el nuevo orden mundial, pero eso fue hace ratico. Dice, a más producción, más renta, y a más renta, más bienestar económico. ¿Será que eso sí funciona acá en Colombia? Y ahorita en pandemia, no, ni creo. No, pero ni nos asomamos a tener esa condición. Es decir, que el desarrollo estaba directamente relacionado con el crecimiento económico. Es decir, no hay desarrollo intelectual, más gente con más nivel de estudios, más gente trabajando en investigación. Bueno, si eso pasara, sí seríamos un país desarrollado. Pero bueno, cuando se le apunta al nuevo orden mundial, es que los países que entran dentro del nuevo orden mundial estaban enmarcados dentro de esta teoría. Más producción, más renta, y con más renta, más bienestar económico. O sea, siempre más, más. Como apunta Kate Griffin,
en su ensayo de desarrollo humano, origen, evolución e impacto, el crecimiento se convertía no solo en el medio para alcanzar el desarrollo, sino el fin del desarrollo mismo. Como quien dice, crecer es el fin del desarrollo mismo. Entonces, todo el mundo habla de nuevo orden mundial cada rato. Incluso le han metido hasta música. Y han dicho que una cantante como Enya pertenece al nuevo orden mundial. Esta idea se desarrolló hacia los años 70, ¿sí? Y el Banco Mundial y las organizaciones internacionales de trabajo reconocieron los parámetros en los que se definieron las políticas relativas al nuevo orden mundial. Sin embargo, hay una crítica por esos años y dicen, el aumento de producción no es suficiente por sí solo para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo. Y ahí sí nos vamos encontrando con una realidad. Entonces, este nuevo orden mundial, ya saben que es un concepto global para desarrollar un nuevo estilo de nación. Se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia, pretendiendo que haya cambio dramático en las políticas y en el equilibrio de poderes. Y la palabreja o el concepto nuevo orden mundial aparece por primera vez en 14 puntos que el presidente Wilson fue un presidente de los Estados Unidos, hizo una llamada después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. Entonces, como ustedes ven, el hecho de las guerras, el hecho del surgimiento de estas condiciones donde había grupos dominantes y grupos dominados, hizo que no solamente se planteara el esquema de la libertad de prensa, es decir, sin censura, sino que también a nivel político se pretendía que las naciones llegaran a ser políticamente equilibradas desde el ejercicio de sus poderes. No todo el mundo tiene los tres poderes que tenemos nosotros, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo depende del régimen político al que pertenezcan, ¿sí? Por ejemplo, Gran Bretaña es un país monárquico, pero igual es monárquico, pero tiene un primer designado, ¿cómo es que se llama? El primer ministro. Y monarquía así, constitucional. Exactamente. Así, la línea de la corona, que en ese caso es la reina Isabel, determine algo, el primer ministro define cuáles son los destinos de ese país o de esa nación. Entonces siempre el tema político va ligado al tema económico. Y pues estas organizaciones de naciones internacionales, de unión de países, siempre está pendiente de definir cosas y de poner obviamente muchos temas sobre la mesa para evitar el desequilibrio social. Entonces, Woodrow Wilson, que fue presidente de Estados Unidos, habló de 14 puntos y habló de 14 puntos en medio de un proceso de guerra, ¿sí? Y la idea era que esos 14 puntos estuvieran vigentes en la mayoría de las naciones para evitar el desequilibrio. Naciones Unidas en el 2015, o sea, hace 5 años, presenta una condición que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y no lo van a creer, pero por ejemplo, los planes y políticas que corresponden a responsabilidad social hacen referencia a la Agenda 2030. Ustedes han conocido un eslogan de nuestro país que se llama Todos por un nuevo país.
Sí, es lo institucional, ¿no? Creo. Pero eso Sí. tiene una razón, y es que Colombia define a partir de una serie de políticas que entra dentro del juego propuesto por Naciones Unidas para apuntarle a que estemos cumpliendo con los 17 puntos que plantea la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces, digamos que es un tema muy difícil de digerir para un viernes y faltando 15 minutos para las 10 de la noche. Entonces, no los voy a torturar con el tema de la Agenda 2030, lo dejamos para el próximo martes, que es cuando volvemos a tener clase. Si alguien quiere ir mirando la Agenda 2030 y la propuesta de Naciones Unidas y los 17 condiciones, bienvenido es. ¿Tienen alguna pregunta a estas alturas de la asignatura? No, ¿No? Profe, no, una pregunta. Señora, Es que yo estaba repasando pues los videos porque como hay mucha información, el video de la sesión 4 cuando yo ingreso me dice que es un video, una copia y no me permite ver el, el video como tal. ¿no te permite ver el video? No, de la sesión 4 que fue la de ayer. Pero la clase de la sesión 4 más no los videos que están colgados en la 4. Exactamente, es la clase. Ok, pues sí, es que me he dado cuenta que cuando ponemos los videos acá, como son videos que están en YouTube y tienen un propietario, muy seguramente puede haber automáticamente una reclamación. Es como si uno estuviera adueñándose de un contenido. Entonces, tal vez para poder ver el contenido de la clase me va a tocar cuando Julito lance algún video, parar la grabación para que nos quede la clase completa. Ah, sí, profe, porque es con el único, el resto de las otras 3 sesiones se ven perfectas. Pero cuando yo entro, o sea, no me dice que es el video que está bloqueado, sino que tiene, o sea, que es un doble, que es la copia de un video que ya se hizo y por lo tanto ese link no sirve. Ah, entonces es el link. Exactamente, profe, ese link. Ah, ok, entonces yo lo reviso. Yo lo reviso. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pero esto ya no va a poder llamar 2030. A Ernesto les va a poder correr el nombre, transformarlo. Agenda 2035. Y ya con esto todo el mundo se atrasó. Con esta pandemia sí Sí, estamos reatrasados y yo creo que eso va a tener complicaciones graves, el tema de la pandemia. Sí, esperemos que no sean tan difíciles de manejar. Pero sí, tienes toda la razón, van a tener que cambiar la Agenda 2030. Así es. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, Julito, por compartir sí, señora. el video. Muchísimas gracias. gracias, profe, que esté bien. Gracias a Profe, muchos. muchísimas Muchas gracias. gracias, Que Chao, profe. descansen. profe. Gracias. Gracias, Chao. Profe. Buenas noches, profe. Chao. Chao, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.